Entonces lo primero que yo veo aquí como esa bendición es saber que por su misericordia Dios nos ha permitido continuar su obra creadora. Y si algunos padres que están aquí y algunos futuros padres de pronto no me creen, hablen con matrimonios que no tienen hijos. El dinero que gastan o no. Los viajes que se hacen. Hablen con gente que adopta. Sé que de América Latina hay vuelos llenos de parejas que se van a países lejanos y dan lo que sea, o no, por adoptar un niño. Por eso a mí me ofende cuando alguien me pregunta que yo como me siento por no tener un hijo varón. Digo, esa pregunta ofende. Porque una pareja que no tiene hijos no le importa si es niño o niña, o no. ¿Sí o no? ¿Usted cree que una pareja que no tiene hijos está diciendo que tenga que ser varón o niña? Ahora, eso no quiere decir que no pueda manifestárselo a Dios. Así que le digo, no sea tan atrevido. Bienvenido. Lo que Dios nos envíe. Esa es la primera bendición, si me explico bien. Yo alabo a Dios y lo alabo y se lo digo aquí delante de Él y de todos vosotros, de que me haya dado el privilegio con mi esposa de ser padre de esos 4 tesoros y ser abuelo de esa hermosa nena, Gabriel. Yo cuando veo a la niña, Gabriela, para mí no es ninguna carga y para mi esposa tampoco, porque no lo vemos como quien nos dice el yerno o mi hija, ahí les dejo la nieta para que la entretengan y la cuiden. Yo digo, no es una carga, no es fácil tampoco para nosotros, pero ¿sabe qué es? Y aprendamos esta lección. Cuando a alguien le pase un niño, sobre todo en el hogar, que el marido o la esposa, no le diga, entretenga a la niña o al niño, ¿sabe qué diga? Entreténgase con, que es diferente o no. No entretenga a, sino que entreténgase con. Ayer mi esposa decía algo, a mí me fue un impacto, decía, yo quisiera, Gabriela, cuidarte todo el día, pero lo que quiere decir mi esposa es, que quiero disfrutarte, pero claro, tenemos responsabilidades. Y lógicamente que no es fácil. Pero la gran compensación es cuando vemos ese cariño, como nos dice, como nos trata en este caso. Entonces, por favor, esas 2 grandes bendiciones, hablamos de bendición y responsabilidad, pero esas 2 que se pueden multiplicar. Y hay que ver, yo ayer cuando tengo la otra hija mayor en Bogotá, que muchos la conocen, que es Jenny, yo le mandé un correo muy emotivo, ella me contesta, y yo veo a mis hijas, ese cariño, por ejemplo, eso me gusta tanto de estar con ellas. Anoche Susana se fue con permiso del esposo, dijo, papá, quiero ver el partido contigo, que sabe que me gusta mucho ver el fútbol. Pues ahí estuvo hasta con sueños, estaba durmiendo, pero ella quería estar ahí, casada y todo, pero ahí está eso hermoso, y uno respeta a los yernos, y ellos lo saben, el respeto que les tenemos, pero siempre serán nuestras hijas, ¿o no? Hay un libro que dice, siempre serás mi niña, o mi niño. Bien, eso es cuanto a bendición y podría hablar mucho más de eso. Ese cariño, ese amor tan grande. Y estoy seguro que mis hijas, nuestras hijas, bueno, ya Viviana lo es madre, pero cuando las demás, cuando se es madre o se es padre es cuando uno más entiende y empieza, yo diría que empieza a amar más a sus padres, porque ahora lo están viviendo, ¿no? Lo que implica, ¿cierto? La responsabilidad, el cuidado y todo lo que… Pero hablamos de bendición y hablamos de responsabilidad, por eso que quise hablar primero de la bendición. Pero el ser padres implica responsabilidad. Vamos a irnos a Efesios 6, del 1 al 4, porque de esto habría mucho que hablar. Ahora, quiero insistir hasta el cansancio. Problemas económicos, problemas de economía, problemas de hogar, muchos problemas es por lo descuidados que hemos sido al ser padres y madres. Yo creo que ya lo he dicho aquí otros domingos, a mí lo que más me ha dolido de Libia, a mí lo que me duele y no los veo, y lo he dicho, son los niños, son las mujeres. Todo lo que la prensa muestra son los varones, está bien, tienen sus derechos a protestar, pero ¿quién se ha preocupado por esos niños? ¿Cómo le explicas a un bebé que ve que su padre huye, su madre huye y ve los aviones y ve las bombas? ¿Cómo le explicas a un niño de 3 años eso? ¿Cómo le explicas que no haya comida, que no haya agua? ¿Cómo le explicas eso?
pero quizá lo único que le da seguridad, y es lo más importante, es que ojalá, si no está su padre, que por lo menos esté su señora madre. En Efesios 6 hay una pauta de lo que es la responsabilidad. Efesios 6 del 1 al 4 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Yo quiero que subrayen eso. ¿Por qué a veces no tenemos bendición? Dice, porque no honramos padre y madre. Y lo aclara el texto sagrado, es el único mandamiento. En otro texto dice, para que vivas, ahí dice, ¿no? Y seas de larga vida. El 3 dice, para que te vaya, miren esto, para que te vaya bien y seas de qué. Sobre la tierra. Pero mire que ahí dice en su Biblia y en la mía, para que te vaya qué. No será la única causa, pero ¿por qué no investigar? Si es esa la causa. Si aun cuando esté mi padre y mi madre muerto, aún le odio y hablo mal de él o de ella. Entonces, ¿cómo hacemos? Es que la bendición, la prosperidad, en medio de los problemas, viene, pero como consecuencia de la obediencia. Y dice el 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Qué tremendo se ha equivocado, y yo tengo una hija psicóloga, pero qué tremendo se ha equivocado la psicología. Y ahí estamos viendo las consecuencias. Por eso es que yo no tengo ningún temor. A mí no me admiran nada, nada. Lo respeto todo lo que descubran los científicos, pero esto sí, aquí. Y nuestras hijas las hemos criado partiendo de este manual. Y nos ha ido bien. Eso no quiere decir que no hayan cosas que puedan de pronto tomar de esto. Porque el ser humano está encantado con agradar a la gente. Con sacarnos el dinero a los padres, ¿o no? Mire usted las cuñas y verá. Entonces, es una bendición. Pero voy y repito, lo bueno cuesta. Hay una frase que a mí me asusta y espero que no, mis hijas no me la reclamen. Y de pronto si lo hacen tendrían razón. Se dice que muchas veces los niños, los hijos, las hijas, le dicen papá y mamá, quiero que me des tiempo, quiero que me lleves al parque a jugar, quiero que vayamos al cine. Estoy muy ocupado. Y está ocupado viendo el partido de fútbol, o viendo la novela, o viendo la película, o con sus amigos, ¿o no? Pero se dice, y es cierto, que ese niño o esa niña de 8, de 10, de 12, qué sé, años, va a ir creciendo o no. Y el papá y la mamá, nos vamos envejeciendo o no. Y el día de mañana nos pensionamos o no. Y entonces tenemos todo el tiempo del mundo. Pero nuestros hijos, que ya son profesionales, no tienen todo el tiempo del mundo. Entonces el papá ya viejito, hijo, ¿por qué no me visitas? ¿Por qué no vienes? ¿Qué le contesta el hijo? No tengo tiempo. Pero os aseguro que si ese hijo y esa hija ha sido bien criado, puede ser que hayan excepciones. Va a hacer todo el esfuerzo. Porque va a decir, mi papá estuvo en mi grado, mi mamá hizo tal cosa. Y eso yo lo tengo en cuenta. ¿Sí me explico? Entonces, ahí viene esa tremenda bendición, repito, de ser padres. Pero vamos a hablar entonces ahora hablamos de bendición y responsabilidad. Y yo siempre he resumido, como dice con la bendición, siempre he resumido la responsabilidad de ser padres y de ser madre también, en 3 palabras: amor, enseñanza y disciplina. Grabémonos esto. Y es aplicable a las empresas. Un buen jefe es el que aplica eso también. Un buen pastor, el que hace eso. Un buen jefe es aquel que ama al empleado o no. Le enseña, o sea, le instruye o no. Pero también tiene que tener un reglamento o no. Y aplicarle las normas o no. Y un pastor igual. Uno ama a las ovejas, les enseña, pero a veces tiene que, en el nombre de Dios, tiene que disciplinar. Tiene que ser así. Entonces,
en eso se resume. Miren que en España hace unos años, y en muchos países del mundo, pero en España recuerdo, no sé si 2 o 3 años, hicieron una encuesta. ¿Cuál es la palabra más importante de nuestro diccionario de la Real Academia Española? ¿Pueden adivinar cuál palabra ganó? ¿Alguno se acuerda? Amor. Qué curioso. Y del amor es todo. Aún la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. ¿Y cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera que ¿qué ha dado a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y si leyó hoy el Evangelio de hoy en Juan 13, clarísimo dice en la lectura de hoy, que empezamos a hablar de Juan 13, 34 y 35, dice, he aquí os doy un nuevo, que os améis. ¿Qué? Fue diferente con Moisés con los 10 mandamientos. Claro, es cierto, pero era ojo por ojo, diente por diente. Si obedece esto. Pero Jesús vino y cambió un poco las cosas. Dijo, no os voy a someter a tanto sacrificio. Os doy, ¿qué? Un nuevo mandamiento. Y dice también en el Nuevo Testamento que si uno dice que es cristiano pero no ama, es un mentiroso. ¿O no dice así la Biblia? También dice que en el amor no hay temor. El que ama no tiene miedo. Si has amado a tu familia, a tus hijos, a tus padres, a tu país, no tienes por qué terminar inclusive de lo económico. Porque en el amor, ¿qué? No hay. Si hay amor a tu esposa, amor a tu esposo, no tienes que tener miedo. A mí no se me pasa por la cabeza un divorcio, nunca. Ni se me ocurre pensar que mi mujer me va a abandonar algún día. Nunca se me ocurre eso. Porque en el amor no hay temor. Eso no quiere decir que a veces vienen situaciones, porque somos humanos. Entonces, el amor es lo más grande. Qué bueno que en ese concurso, en esa encuesta que hizo en España, de nuestro gran diccionario de la Academia, fue la palabra que ganó. Y miremos las canciones, y miremos las poesías, ¿o no? Y miremos el cine, miren las telenovelas, todo lo que usted quiera. ¿De qué se habla? Sea bien o mal, pero se habla del amor. De modo que la responsabilidad número 1 de un padre y de una madre es amar. Por ejemplo, cuando una pareja se entera de que ya hay un embarazo, ahí se la juega toda. Pero de una vez, y qué bueno que la ciencia lo ha probado. Porque cuando hay esa noticia de que se está embarazada la pareja o la esposa, hay diferentes reacciones o no. Pero ¿qué pasa con una niña universitaria que quedó embarazada y no está buscando el bebé y está en su carrera y ahora se expone a que sus padres no le van a ayudar o no va a poder estudiar, tendrá que trabajar, el hombre a lo mejor se va a ir? Automáticamente hay un rechazo a ese ser, ¿o no? Ojos solteros son los que todavía no son padres ni madres, ojo. Los psicólogos y la psicología ha probado el daño. No que lo recibe cuando ya nació, claro que lo recibe, pero lo recibe desde el momento en que ha sido concebido. Por eso qué bueno que nos han enseñado a tocar el vientre a la pareja y hablarle o no, cantarle y emocionarse. ¿Eso se transmite o no? Se transmite. Entonces, la primera responsabilidad, porque es que el amor, todo, vamos a hablar de otras responsabilidades, pero es que el amor lo cubre todo, el amor es lo más. Yo cuando hablo cuando me preguntan o a mi esposa y a mí, ¿cuál es nuestro secreto de poder tener desde hace 35, 36 años este ministerio y que nos ha ido bien? Que no ha sido fácil. Y muchas veces lo he mencionado, Hernán, Estela, denos la fórmula, el H2O para abrir un ministerio en España o en cualquier parte del mundo, fuera Israel, fuera los países musulmanes, lo que sea. Nuestra respuesta número 1 es: no hay una fórmula, no hay un H2O, pero ame la gente, el que te ataca, el que te persigue. ¿Cuántas veces he contado la historia aquí de mi primer discípulo español que me mandó a todo, me dijo que era un subdesarrollado, que era un indígena, que qué hacía yo aquí? Hoy día es pastor y soy abuelo, por medio de él y su esposa, soy abuelo, tatarabuelo y no sé de cuánta gente. Pero me dijo hasta de qué me iba a morir. Yo no lo sabía. Pero una cosa sí hice, amarlo a pesar de todo lo que me decía. Y gracias a Dios que con mi esposa tenemos varios discípulos que son pastores y tienen iglesias grandes. Es más, la finca donde vamos a estar es a mí hasta me da vergüenza cuando voy a su iglesia. Venga, Hernán, quiero presentar a mi abuelo espiritual. ¿Cómo les parece?
Y yo salgo allá así como todo tímido. Y toda la gente me dice, entonces tú hubieras ser como mi tatarabuelo, mi bisabuelo. ¿Sí me explico? El amor. Si usted ama el trabajo, ¿qué digo yo? Que el que ama el trabajo siempre lo tendrá, seguro, ¿o no? Pero si la gente se da cuenta que tú eres una persona amargada, amargada en el trabajo, que eres irresponsable, que no se le nota pasión por esa empresa, la odia, pues ¿qué va a pasar?